unir diferentes elementos. Bien, entonces eliminar el exceso de polígonos, bueno, hay métodos. Uno es pues cuidar la geometría, ¿no? Pero, por ejemplo, por cuidar la geometría digo que si esta cara es plana, pues yo no tendría sentido que tenga esa cantidad de subdivisiones, ¿no? Entonces, uno podría, por ejemplo, seleccionar las líneas y buscar la opción disolver líneas. Vuelvo a hacerlo. Selecciono las caras que quiero disolver, o sea que son todas las que me sobran en realidad, porque claro, no están cumpliendo ninguna función. ¿Cuándo cumple una función? Cuando deforman el objeto, pero aquí no lo están deformando porque sigue siendo plano, entonces no tiene sentido tener tantas. Entonces doy clic derecho y le doy Dissolve Edge, y ahora tengo una geometría bastante limpia. Vuelvo a hacerlo con Alt, selecciono toda la línea, Alt Shift para seguir sumando selección, clic, clic, clic y clic. Clic derecho, Dissolve Edge. Y he limpiado la geometría totalmente. Esa es una forma. Pero supongamos que hemos tenido la mala fortuna de tener una malla muy subdividida, así, y queremos rebajar automáticamente la cantidad de subdivisiones. Entonces tenemos que salir del modo editar y en modo objeto buscamos un modificador que se llama Decimate. Entonces, ¿qué hace el Decimate? Que me hace un colapsamiento de la malla, me hace una desubdivisión, digámoslo así. Me lo hace en estos tres métodos. Me hace Entonces, en este momento, el número de caras es de 14.336. Y yo le estoy diciendo que me haga un cálculo matemático de que le reste 5 iteraciones, es decir, una exponencial de 5 que se lo reste a esto. Entonces, si yo le doy a aplicar, voy acá, modo objeto, fíjense hasta dónde me lo ha reducido. Si son números impares, ojo a esto, si son números impares me lo triangula. Si son números pares, me lo faceta. Entonces pongamos lo que va a ser de 2. Le doy clic a aplicar y me ha reducido 2 veces el nivel de subdivisión. Vuelvo a ponérselo. Decimate. Y quiero que esta vez me lo desubdivida 4 veces. Lo voy a aplicar. Y ahora me lo ha desubdividido 4 veces. Y así sucesivamente. Entonces, si tenemos una malla de muchísimos polígonos, lo pasamos por este modificador que se llama Decimate y le bajamos el nivel de subdivisión automáticamente, controlando acá en onSubdivide la cantidad de veces que queremos que se dividan. Aplicar. Y ahora tenemos otra vez en modo 0 nuestro objeto. Entonces hay formas de revertir eso de manera directa. Ahora, ¿cómo hago para unir objetos? Supongamos que para unir y para desunir, por ejemplo, Luna tiene en su cofre la parte de arriba, la tiene pegada a la parte de abajo, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para separar? Entonces, supongamos que vamos a hacer a seleccionar todas las aristas de la curva y doy F para cerrar. Listo. Lo primero que quiero hacer es separar la parte de abajo de la parte de arriba.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seleccionar. Entonces me muevo a la cámara frontal con 1, voy a poner Z y voy a elegir la vista en modo de malla, que también puedo elegirla acá. Modo de malla y además con rayos X para verlo de atrás. Lo puedo hacer como quiera, pero digamos que esta es la forma más precisa de hacerlo. Voy a seleccionar toda la partecita de arriba. Vuelvo a Z, vuelvo a sólido. Ya tengo seleccionado todo lo de arriba. ¿No tendría que seleccionar la otra cara también? Sí, Claro, la ventaja de hacerlo, por eso digo que la forma correcta de hacerlo en modo wireframe es que selecciona lo de atrás también. Entonces, si esta selección la hago pero en modo sólido y selecciono, pues va a seleccionar solo esa cara. Mirá, para que lo anoto eso. Con razón. Claro, entonces el modo malla me permite ver toda la parte, seleccionar todo lo que esté atrás, todo, absolutamente todo. Entonces por eso uno está cambiando generalmente entre wireframe y solid rápidamente. Uno ya se acostumbra con el mouse a dar Z y rápidamente ubicar hacia allá o hacia acá para cambiar. Entonces vamos a solid. Y ahora este objeto lo podemos dividir, o sea, lo puedo convertir en un objeto diferente. Lo voy a convertir en un objeto diferente, voy a usar P, la letra P, y me va a decir que si quiere separarlo por material, por partes perdidas o por selección. Normalmente es por selección. Entonces doy selección y fíjense que acá tengo cubo y cubo 001. Pero lo más interesante de este sistema es que hereda todas las características del padre. Entonces hereda el modificador mirror, hereda los materiales, hereda lo que sea, ¿sí? Pero es un objeto ahora aparte. Y consulta, si después al padre le agregas otra lectura, a ese también se actualizaría lo que heredó. No. O no, o solamente No. cuando se hizo. Claro, solamente cuando se hizo el corte. No. Porque en eso sería una instancia, pero eso es otro. Yo por las dudas, para Claro. saber si, como viste, Sí a veces sí en programación normalmente siempre toma lo del padre. Claro. Si modificaste al padre, el hijo va a estar modificado por pues instancias. Y por ejemplo, uno puede convertir las instancias en proxies y usar los proxies como objetos. Cuando es una escena llenísima de millones de cosas, para que el computador no estalle, uno convierte a todos los demás objetos en hijos de uno solo, modifica ese solo, pero le da valores de randomización, ¿sí? De que sea diferente cada vez un poco, el color o el tamaño, lo que sea, pero todos son hijos del mismo padre. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos partículas. Bien, entonces ya tenemos separado el cubo original y el cubo hijo que nos creó. Ahora son dos objetos separados totalmente. Ahí tenemos dos objetos separados totalmente. Ahora, ¿cómo los unimos? Ahora quiero volverlo a unir. Entonces, para unir tengo dos opciones. Selecciono uno y selecciono el otro. En Blender es muy importante que se selecciona primero y que se selecciona después. Generalmente, el último que se selecciona es el objeto que va a recibir al otro, o el que es el padre, digamos, el referente. Entonces voy a seleccionar primero el de arriba y quiero que el de arriba se me una al de abajo. Entonces selecciono primero el de arriba y después el de abajo. Y voy a dar control P. Y aquí tenemos varias opciones, pero la que nos interesa es que se hagan parientes, que se emparenten. Entonces voy a hacer que un objeto se haga pariente del otro. Entonces voy a dar en Object. Y ahora tengo el objeto cubo me está arrastrando el otro objeto cubo dentro de su selección. Entonces si yo muevo el objeto cubo, me mueve todo, pero tengo de manera independiente, sigo teniendo independiente el cubo de arriba. Esa es la forma de emparentar. Ahora la forma de fusionar. Ya no quiero que sean emparentados, sino quiero que se fusionen. Entonces, un objeto solo. Que sea un solo objeto y una sola malla. Entonces, clic derecho, selecciono uno, selecciono el otro y voy a dar la tecla
Perdón que lo hice tan rápido. La letra J. Perdón, control J. Con control J me fusiona las dos mallas. Entonces, si yo entro a edición, ahora las dos mallas son el mismo objeto. Tan es así que yo puedo, por ejemplo, soldarlas. Selecciono esto y esto y lo soldo. Este y lo sueldo con F. Este y lo sueldo con F. Ahí he soldado las dos mallas que antes estaban separadas. Entonces una cosa es emparentar y otra cosa es fusionar. Entonces uno tiene que saber muy bien en la planificación del modelado si algunos objetos conviene más que sean soldados, otros que sean emparentados. Si de pronto vieron un poco de lo del dron, cuando uno empieza a modelar, generalmente lo que hace uno son figuras muy básicas. O sea, uno hace, qué sé yo, lo más básico posible por una razón, y es que eso le va a dar una perspectiva del tamaño, de la proporción, etcétera. Y lo que hace uno después es decir, bueno, por ejemplo, este era un auto volador, supongamos, un autito volador. Bueno, ahora yo quiero empezar a trabajar la cabina. Entonces agarro toda esta parte, agarro este y esto y me lo llevo. ¿Cómo me lo llevo? Pues ya sabemos cómo romper. Damos P, selección, y entonces ahora esto se va a llamar cabina. Pero ya está ubicada, ya sé dónde va, ya sé sus dimensiones generales y ya puedo empezar a trabajar la cabina. Entonces me meto dentro de la cabina. Y empiezo pues a hacer mi modelado el que quiera ir. Bien. Entonces es muy útil a la hora del trabajo empezar con figuras generales que nos den la idea del espacio y de la proporción de las cosas y después ir separando partecitas. Entonces, por ejemplo, acá voy a separar las alas. Entonces doy Z, wireframe, selecciono todos estos, vuelvo a dar Z, vuelvo a vista sólida, ya tengo todos estos y doy control P, y le digo que sea la selección. Entonces ahora esta selección se van a hacer las alas. Vamos a sacar las alas y voy a sacar la cabina que ya están. Hasta la parte de adentro de la cabina. Voy a eliminarla. X, 6. Y así podría entonces seguir separando el motor, la parte de atrás, etcétera, etcétera. Y entonces tengo, a partir de una figura base, toda mi figura completa. Fíjense lo útil que es empezar a trabajar con mirror. Y el otro truco, el de separar las cosas. También puede ser muy útil que estén trabajando. En este momento tenemos 3 objetos, pero no los distinguimos muy rápido. Entonces, si ustedes se van acá, pueden decirle a Blender que les haga una colorización random. Es decir, que elija un color de forma random, que sea más fácil distinguir los objetos entre sí. Esto no va a afectar el color del objeto ni nada, solamente para trabajar. Recuerden que está acá, estamos en modo sólido, despliegan en esta flechita y normalmente estamos viendo en sistema material, pero también podemos ver object, atributo, sencillo, random, que es muy útil para trabajar con muchos objetos, porque a medida que yo voy creando nuevos objetos, va creando también nuevos. Bueno, ¿otra duda? Yo tengo otra. En el cofre que hice intenté respetar el tema de abajo y arriba.
adentro y afuera. Sí, Logré hacerlo, pero cuando amplié las paredes me distinguía te como que era pasaste, afuera. claro, te pasaste y entonces quedó lo que es Se puede, adentro. se puede posteriormente seleccionar y decirle qué es qué. Sí, vamos a verlo acá. Eso era el capítulo sobre las normales, que es una cosa supremamente importante en el 3D, y es qué cosa está al derecho y al revés. O sea, hay un derecho y un revés, así no lo creamos, todos los programas trabajan con ese sistema para entender precisamente qué es lo que está al derecho y qué es lo que está al revés. Entonces podemos ver, en modo objeto, podemos acá desplegar ¿cómo se llama? Este menú, en modo objeto. Y podemos decirle que nos muestre la malla o que nos muestre la orientación de las caras. Cuando es azul es que todas estas caras están mirando hacia afuera, están correctas. Pero puede ser que cuando escalemos, o por ejemplo cuando rompí esta malla de alguna manera y puedo ver que las caras de adentro son rojas. Entonces si yo tengo una cara roja donde debería ser un azul, que sería esto, face. Ya. Tengo, si mi modelo se ve de alguna manera así, tengo un problema serio. ¿Serio por qué? Porque esto me va a invertir el material, va a generar problemas de lectura en otros programas. Por ejemplo, muchos videojuegos, no van a creer, pero GTA San Andreas tuvo un gran defecto en unos edificios, y era que cuando uno los atravesaba se transparentaban o empezaban a hacer el efecto flick, ¿no? Empezaban como a vibrar. Eso se debe a un problema de normales. Tuvieron que descolgar todos los modelos que tenían ese problema y revisar uno por uno que la normal estuviera de modo correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer para repararlo? Para repararlo puedo hacerlo de muchas maneras. Una es seleccionar la cara o las caras que están mal. Doy Alt M. Perdón. Me olvidó el acceso directo. Alt N, perdón. Alt N. Y aquí tengo todas las opciones con las normales. Por ejemplo, flip es darle la vuelta. Entonces le doy la vuelta y ya la tengo preparada. Pero puede ser que sean muchas normales las que tengo así, ¿no? Y entonces sea un desgaste hacerlo uno por uno. Entonces lo que puedo hacer es que estoy en modo editar, voy a usar la tecla A para seleccionar todo, Alt N, y le voy a decir que me recalcule todo hacia afuera. Y listo. Él ya calculó qué es lo que la cámara está viendo y qué es lo que no. Entonces ya me recalculó todas las normales. Es el método más fácil. Puede que automáticamente a veces él entienda mal que algo es adentro como es afuera. Sucede mucho con la ropa. La ropa en 3D tiene mucho ese problema de que, por ejemplo, un cuello en un punto es el derecho y en otro lado es el revés. Entonces hay que hacerlo manualmente, decirle qué es el derecho y qué es el revés. Pero con este método repara las normales rápidamente. Alt N y recalcular hacia afuera o recalcular hacia adentro. También podría ser al revés. En este caso vamos a hacer un render desde adentro del bichito. Entonces queremos que las normales estén hacia adentro. Alt N y recalcular hacia afuera. ¿Queda claro un poquito ese tema de las normales? La dirección de las cosas. Porque luego
Luego vamos a tener, porque a mí me interesa que en esta clase por lo menos empecemos a ver un poquito lo de Boelianas, pero ya les voy a mostrar algo. Bueno, resulta que este fue el resultado del dron, cuidando el máximo la cantidad de polígonos. Es un objeto que puedo multiplicar en mi pantalla muchas veces, que es la idea de una de las escenas. Pero todo fue modelado con figuras básicas que luego las separé y las fui modelando ya más detallado, un poco más detallado. ¿Cuál es el gran éxito de pues se tarda un poco ahí? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, estos detalles no son modelados, ni los del borde del material, ni estos dientecitos, ni nada de esto es modelado. Lo que estábamos hablando ahorita de las normales tiene muchísimo que ver con eso. Esa parte que les estoy mostrando, ya les muestro cuál es, a qué corresponde. Y creo que así vamos un poquito entendiendo esa parte. Fíjense, esta normal tiene este detalle que corresponde en el dron a esto. Me parece que tuviera relieve en realidad, ¿cierto? Parece que tuviera algo de geometría. Pero básicamente es una imagen. Es decir, ese objeto está compuesto de esta imagen, que es la imagen del color, una imagen que es la imagen de metalicidad, es decir, lo que sea metálico va a ir blanco y lo que no sea metálico va a ir negro. Esta imagen de las normales, que le va a transferir todos estos detalles a esa malla, y una imagen de la rugosidad, que va a decir cuánto brillan las cosas respecto a su material. Entonces todo lo que sea blanco va a brillar mucho, lo que sea gris va a brillar la mitad, y lo que sea negro pues no va a brillar en absoluto. Entonces las normales lo que nos sirven también es para poder transferir detalles. Por eso es importante el aprender el derecho y el revés de las cosas, esto que estamos viendo acá. Porque después, cuando estemos creando materiales, vamos a entender muy bien el tema de las normales. ¿Podemos pasar a Boelianas o tenemos más preguntas? Una preguntita. Sí. Un millón de dificultades. Yo estoy viendo los trabajos de los compañeros tan bárbaros, ¿no? Yo tenía el mismo problema que Marcelo. Yo quería que la tapa me coincidiera con la caja. Sí. Entonces, bueno, lo puse en modo de alambre y intenté calcular. Pero quería pivotearlo sobre una arista nada más. Claro, esa es una de las cosas fundamentales. Bien por recordarnos lo del punto de pivote. Eso es de las cosas más necesarias de conocer en el 3D. Y Blender tiene su propia complejidad en este mundito de los pivotes. Voy a dejar a Susan por acá un momentito y me voy a traer el famoso cubo, porque con el cubo uno puede explicar casi todo. Bueno, este cursor, este que siempre está en algún lado y que por error uno lo puede poner en un lugar diferente, es un cursor que es único en Blender y se llama cursor 3D. Si se nos pierde por allá, se nos refunde, lo mejor siempre es mantenerlo, decirle que el cursor, o sea, le di clic derecho, voy donde dice Snap y voy a decirle al cursor al origen del mundo, es decir, al punto 000 de todo. Ese cursor debe estar siempre ahí, o casi siempre. Ya vamos a ver por qué.
ese no es el pivote de las cosas. El pivote de las cosas, es decir, el punto desde el cual giran, es ese puntico amarillo que hay en el centro de las cosas. Pero a veces no está en el centro, a veces está en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo que decías que la tapa, la parte de arriba, esta parte de arriba tú la querías hacer coincidir, incluso hacerlo girado, ¿no? Que girara de manera... Sí, que girara y se cerrara. Claro, Eso tú es lo lo que pudieras quería hacer hacer. que girara y se cerrara, pero claro, el punto pivote está acá y si yo lo giro pues me va a girar es desde ese centro. Entonces tenemos varias opciones para arreglar ese punto pivote. Lo primero es situarnos en una cámara correcta para moverlo. O sea, en las cámaras matemáticas, que son en la 1, la 3 y la 7. 1, 3 y 7. Ahí está en el documento para que nunca se les olvide lo de las cámaras rápidamente. Sí, yo lo había puesto en una proyección lateral. Sí, Así exacto. giraba para arriba y para abajo. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Las formas rápidas. Perdón, Alejandro, no podés poner el baúl mío, ¿no? Sí, Y hacerlo ahí. claro. Es simple, igual. Los compañeros se van a matar de la risa, pero No, estamos todos aprendiendo. Eso no, ahí, no. ahí, El tuyo girame se la llama tapa. cofre, no. Baúl 2, creo que. Eh, para que yo lo descargué, pues lo vuelvo a descargar acá. Yo tendría que ubicar un punto de referencia y llevarme este cursor raro que usa solo Blender a este punto. Entonces le tendría que dar, como voy a mover ese punto, voy donde dice Snap Vértices y me voy a mover el cursor a la selección. Entonces ahora me llevé el punto ese raro ahí. Y ahora me voy a llevar el punto pivote acá. Entonces le digo que Set Origin al 3D Cursor. Y ahora tengo... Eso. Voy a traerme un cilindro. Y ahora quiero que ese cilindro tenga el punto pivote en el centro, sí, pero en el centro de abajo. O sea, que esto esté puro abajo. Tendría que seleccionar la cara de acá abajo, darle clic derecho. Queremos que el cursor vaya a la selección. Entonces él promedia la distancia entre todos los puntos a un centro. Volvemos a modo objeto, clic derecho, y ahora sí, Set Origin, origen al cursor 3D. Ahora tengo el pivote en ese punto. A mí se me desacomodó esa cosa y yo lo fui acomodando en cada vista, poniéndolo en el centro. ¿Este cursor? Sí. Ah, sí, es una locura. Cuando yo recién empecé con Blender me desesperaba eso porque antes Blender no tenía clic izquierdo, era clic derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con clic derecho, creo que es clic derecho y Shift, muevo este aparatito. Entonces es muy aburridor porque uno se pierde muy fácil. Cuando pusieron el clic normal, clic que siempre usamos, pues fue mucho mejor. ¿Cuál es la forma fácil de hacerlo? Pues uno activa el snap, es decir, una forma de que se pegue, lo que uno selecciona se pegue a diferentes partes del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de arriba está la opción de snapping. Entonces la abro y le digo en qué quiero que se pegue. En este caso en los vértices.
Entonces cuando cuando yo me muevo sobre los vértices, perdón, cuando yo muevo, por ejemplo, el cursor 3D, pues simplemente doy clic sobre el vértice y queda pegado al vértice, entonces ya clic derecho y más fácil hacer toda esa operación. Repitámosla. Quiero que esta tapa, esta va a ser una caja de zapatos que tiene esta tapa y esta tapa se va a abrir y se va a cerrar. Entonces voy a separar la tapa de arriba, le doy P, selección, ya tengo la tapa. Ahora voy a entrar a modo editar, en modo vértice, voy a seleccionar ese vértice y voy a activar el modo snapping, dándole clic acá. Fíjense que lo tenemos en modo vértice, ¿no? Puedo prender o apagar. Ahí lo tenemos en modo vértice. Y me voy a ir con este cursor y le voy a dar clic acá. Este sería un buen punto para rotar. Voy a cerrar el objeto. Y al objeto tapa le voy a dar clic derecho y le voy a decir que el origen del objeto se vaya al cursor 3D. Entonces ya lo tengo ahí. Y ya sería cuestión de animar. Pues vamos a hacer la animación. Empieza haciendo así. Voy a dar y lo que voy a animar es una rotación. Entonces elijo rotación y en el punto 70 se abre, doy y una rotación. Entonces ahora la animación ya está, ya animado la cajita de zapatos. Esa es la forma, digamos, correcta de hacerlo, pero pueden haber otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo a este objeto tengo el pivote en otro lugar y necesito posicionarlo bien. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir que el origen me lo lleve a la geometría. Entonces él va a cuantificar la geometría de la tapa. Fíjense que está cuantificando solamente la geometría de la tapa y me lo llevó al centro. Y ahora yo me voy acá a donde dice opciones y me voy a orígenes y me lo voy a llevar para acá. Quito orígenes y mi tapa ya se está moviendo desde ahí. Esta sería la forma fácil. Recuerden, acá en opciones, en orígenes, y cuando orígenes está seleccionado, yo puedo modificar el punto pivote a libertad, a total libertad. También lo puedo hacer recuerden que estamos en modo snap, ¿cierto? Entonces puedo con la letra G moverme y él se va a pegar solito apenas encuentre un punto. Entonces ahí, o me lo puedo traer para acá, G, me lo traigo para acá, G, me lo traigo para acá, y así estoy modificando el pivote de mi objeto desde otro A. Tengo que desactivarlo para mover. Desactivo. Y ahora estoy modificando que se mueva desde ahí. Es lo mismo que si hicieran este ejercicio de la tapa acá. Y ahora ahora lo voy a modificar. Ahora quiero que el origen no esté ahí, sino el origen esté acá. Entonces me voy a mover con G y lo pego ahí. Desactivo orígenes y ahora puedo mover desde acá. Doy I,
presentación. Y ahora ya hemos hecho dos diferentes animaciones simplemente moviendo el origen del objeto. Entonces el origen del objeto está muy fácil moviéndolo desde orígenes, desde transformar, afectar únicamente el origen. Movemos el origen donde queramos. Ahí. Ahora le damos quitar y ahora el origen de mi objeto es ese. Esa sería la opción sin usar el mouse raro, el cursor 3D de Blender. Esa sería la forma directa. Es supremamente necesario aprender lo del punto de pivote, porque eso nos va a pasar con las curvas, nos va a pasar con todos los tipos de objetos. Siempre vamos a tener que decirle desde dónde va a girar, cuál es el punto de inicio. Incluso cuando uno está trabajando con algunas figuras, es bueno que el punto de inicio esté en la base. La razón por la que es bueno que esté en la base es que voy a ponerlo acá. Quitamos esto. Es que, por ejemplo, para escalar algo desde una esquina es mucho más funcional si yo estoy modelando que me lo haga desde el centro del objeto. Cuando lo hace desde el centro del objeto siempre tengo que moverlo de vuelta y acomodarlo, etcétera. Pero si su punto de pivote está en una esquina, por ejemplo acá, pues va a ser muy fácil que yo, por ejemplo, en este caso, quiero que quede junto a esto, lo logre acomodar más fácilmente. Entonces les sugiero que practiquen con diferentes tipos de malla a moverle el punto pivote. Por ejemplo, a nuestra amiga Susan, el bichito de Blender, tiene su punto pivote acá, pero tenemos el snap activado. Vamos acá a afectar orígenes y yo quiero que el snap se mueva, entonces doy G. Quiero que ahí sea el punto de origen de Susan. Desactivo el orígenes y ahora tengo para mover a mi Susan desde ese punto. Hay algo que en Maya, en 3D Max, en todos los programas sucede, y es que ellos van contabilizando las transformaciones que les vamos generando a los objetos. Entonces, si nos fijamos en la primera pestaña del menú que se despliega cuando doy con N, o sea, en el menú de transformación, aquí nos vamos a dar cuenta que el objeto ha sido movido en el eje X a 0.99, en el eje Y a menos 7 tanto, en el eje Z a 0, ¿cierto? Y si yo lo roto, pues me aparecerá que ha sido rotado en el eje Y en 66. Pero a medida que vamos transformando el objeto, se van sumando y sumando estas transformaciones. Y es bueno, antes de aplicar, por ejemplo, material, antes de sacar, por ejemplo, una parte de este objeto, etcétera, resetear todas estas opciones, es decir, convertirlas en cero. Es algo que en Maya, por ejemplo, en el programa que es uno de los líderes de la industria de animación y eso, es súper recurrente. O sea, cada vez que alguien mueve algo, generalmente resetea estas opciones. No solamente porque aligera el programa, sino porque le da un punto de partida al objeto. El objeto partió siendo un cubo, pero ya no es un cubo, ahora es este muñeco. Entonces necesito que el objeto de partida de este personaje no sea
no sean esas transformaciones aleatorias, sino quiero que este objeto en el estado actual que está sea un objeto de partida, ¿no? Un objeto de partida que esté en cero de todo esto. Entonces, para resetear todas las opciones, uno lo que va a donde dice Object y le va a decir que aplica todas las transformaciones. ¿Cuáles? Solamente la locación, es decir, si se movió, si se rotó o si se escaló, o todas las transformaciones. Cuando yo le doy a todas las transformaciones, todo queda en cero. Este es ahora el objeto de partida. Y el objeto de partida siempre va a tener su punto pivote en el centro de la escena. Si queremos volver a, volver a mover el punto pivote, pues ya sabemos qué es lo que tendríamos que hacer, ir a opciones, orígenes y volver a elegir un punto pivote. Y lo último, Alejandro, yo quería esculpirlo con el modo... Vi que en varios de los trabajos que me pasaron había intentos de esculpir. Sí, y no eso me, me pareció no me salía. muy interesante. Vi a Marcelo, por ejemplo, que en la tapa tenía algo de escultura. Vi a este muchacho que me pasó por correo el trabajo, que no lo vimos, también en modo escultura. El modo escultura de cualquier objeto, ¿no? Pero pongamos que esta esfera, yo me voy acá al panel de Sculpt y yo les sugiero que hagan esto. Abran un poquito la malla. Si quieren tener los nombres, la abren más para tener los nombres. Con eso van identificando qué hace cada uno. Cuando empezamos con la escultura, pues lo primero que queremos definir, por ejemplo, es que lo que yo haga a la derecha se haga también en la izquierda. Entonces habilitamos el modo de espejo. Podemos aplicar una subdivisión dinámica acá en esta mallita, que se llama multiresolución, para subdividir desde ahí la malla. Generalmente cuando trabajamos en escultura hay que subdividir la malla. Esta sería una forma. La otra forma sería trabajar en Dynotopo, en esta forma. Me sale un aviso de peligro, se detectaron niveles de vértices. Sí, yo le digo que sí, no hay problema. Y aquí es la forma en cómo se va a aplicar. Aquí todo el detalle es del mismo tamaño, es decir, todo lo que yo haga va a tener un tamaño de 12 píxeles por pulgada. Esa es una forma de aplicarlo. Entonces simplemente yo voy a empezar a esculpir. Vamos a tener una clase exclusivamente para esculpir, pero ya que con F puedo agrandar y achicar el pincel. Doy F, agrando y doy clic para seleccionar. Agrando o achico. El grab sería como mover, como jalar, ¿cierto? Entonces con este pues jalo. Simplemente doy como los contornos principales de los objetos. Con este clay, que es el clay strips, el que yo más uso, el que generalmente casi todos usamos más, porque este me hace está muy arriba la calidad, está en 12, entonces lo voy a poner a ver, en 6. En 6 va a ser ya una calidad mayor, sí. Vale, yo me voy a tener que ir retirando.
Perdón que me voy antes que termine la clase. Tranqui, todo bien. Igual De queda verdad. grabada, ¿no? Sí, buenísimo igual, está todo buenísimo. Y, en pila de atajos anoté acá que me salieron en la cabeza el otro día que intentaba hacer algunas cosas y no sabía cómo seleccionarlo bien. Claro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente con esta agrego cuando paso el mouse o o el lápiz digitalizador. Cuando paso estoy agregando geometría. Cuando doy con el Alt, perdón, con el Control estoy restando geometría para hacer orificios, por ejemplo. Y con el Shift estoy suavizando. Entonces uno va repitiendo la operación, sumar, restar. Entonces sumar, aquí voy a restar para hacer más profundo la cuenca de los ojos. Sumar más geometría en los pómulos. Sumar más geometría en la boca. Hacerle una barba. Y ahora empezamos a mover con Grab. Suavizar. Suavizar. Ahí ya se nota que se le acaba la geometría, por eso genera estos problemitas. Es por la manera en cómo estamos trabajando con Dime Top. Y acá lo que son pinceles, o sea, básicamente cada uno, ustedes pueden probar qué hace cada uno. Este, por ejemplo, infla, este genera como protuberancias, este genera cortes, entonces este es muy bueno para hacer cortes, así para distinguir una parte de geometría de la otra. Tenemos este que es para aplanar, entonces con este aplanamos. Tenemos este que sería para llenar, este que sería para pellizcar. Imagínense que es una arcilla, ¿no? Y que en este borde estamos pellizcándola, entonces estamos afilando el borde con esta opción de pellizcar. Esta que sería una deformación elástica, afecta más partes, a diferencia de Grab que solo afecta el tamaño del pincel. Este que es para sacar ahí hicimos ya el hombre fuego ahí. Este que es para posar, este sirve mucho para por ejemplo, acá se va a ver bien para qué sirve. Con este puedo simplemente posar, darle una dirección a las cosas. El tamaño de lo que posa es de acuerdo al tamaño del pincel. Y lo mismo su influencia. Dice que el estrés del pincel es una cosa y el radio es otra, ¿no? El radio es el tamaño global y el estrés es la cantidad de afectación que hace. Entonces, el radio exterior del pincel está dado es el radio y el estrés es el radio interior. ¿Cómo cambias el radio sin ir hasta allá arriba? Bueno, pues si tienes una tableta digitalizadora, entonces usas acá. Pinchas ahí y pinchas acá. Entonces va a cambiar el estrés y el tamaño de acuerdo a la presión. Y aquí lo que vas a definir es el nivel medio. El nivel medio del que parte sería ese. Para lo que pasa es que de escultura es tanto, pero con 4 o 5 pinceles se hace todo. O sea, aquí hay muchos, pero en realidad no se asusten porque en realidad son pocos los que uno necesita. Necesita sí, por ejemplo, hacer máscaras. Las máscaras son algo que se usa muchísimo en escultura porque necesito dejar una parte, enmascarar esta parte y poder esculpir alrededor de esa
Entonces uso la máscara y me voy a esculpir alrededor de esa. Entonces yo no puedo esculpir donde está la máscara, pero puedo esculpir alrededor. No me puedo meter allá, pero sí puedo esculpir alrededor. Entonces eso me permite hacer muchas jugadas con las máscaras. Puedo quitar también la máscara con control. De la misma manera que lo apliqué, la quito. Puedo trabajar mi superficie como si fuera una tela. Fíjense acá. No sé si se alcanza a ver allá bien, pero yo estoy en este momento trabajando la superficie de esto como si fuera una tela. Esto es para trabajar telas básicamente, pero cualquier superficie puede ser trabajada de esa manera. Tenemos para pintar, pintura por vértices. Me parece que es una cosa recién implementada en Blender. En realidad Blender no tenía sistema de pintura de vértices, tiene sistema de pintura de texturas, pero no de vértices. Y bueno, esto... tengo que salir de modo Dynatopo y apago la subdivisión por topología dinámica, o sea, Dynatopo, y ya me aparece las opciones para pintar, ¿no? Entonces, color, aplico color, etcétera, etcétera. Y la ventaja es que este color que yo apliqué, cuando vuelvo a mi objeto 3D común y corriente que trabajamos, es decir, en la JUT, este color, yo me puedo traer el color que acabo de pintar allá. Porque mi objeto no tenía, obvio. Mi objeto no tenía material. A medida que avance el tiempo, esto le van a ir agregando muchas más cosas. Pues ahora funciona muy bien el modo pintura, porque tenemos pues diferentes configuraciones para la brocha, como cualquier dibujo, como cualquier programa de pintura, obedece a la presión de la pluma. Entonces, quienes no tienen tarjeta digitalizadora, bueno, parece que todos tienen, entonces no van a tener problema con trabajar esta parte de la escultura. Normalmente se hubiera traído automáticamente para acá, pero yo cometí el error de hacer al revés la pintura. Y me la voy a traer desde RGB. Bien, lo de escultura háganlo, esculpan todo lo que puedan. En realidad es de las mejores cosas que tiene Blender en este momento. Está muy muy bien el apartado de escultura. El problema que ustedes ven con las mallas, que son mallas muy subdivididas, en realidad se puede mejorar muchísimo en el mismo apartado de escultura a través de este sistema que se llama Remesh. Ustedes le dan Remesh y lo va a pasar a un nivel más bajo de subdivisión. Y después vamos a aprender cómo hacer esculturas con muchísimo nivel de detalle, pero hablo de nivel de detalle
muy superior, transferido a una malla con un nivel de subdivisión así como este debajo, a través del mapa de normales. Se llama extraer mapa de normales, y con eso pues uno puede hacer las cosas con todo el nivel de detalle que quiera, pero sin la cantidad de polígonos que originalmente tenía cuando se esculpió. Eso lo vamos a aprender también en próximas clases. Bueno, yo les sugiero que si no hay más preguntas, vamos terminando. Hay muchísimo para ver la otra clase. No hay tarea, digamos, entre esta y la próxima. Lo que sí va a haber es unas sesiones de trabajo. El que se quiera juntar. Yo estoy trabajando los props para un proyecto, entonces voy a estar trabajando generalmente aviso en Discord, pero voy a avisar en Trello cuando estoy trabajando, y se suman. Trabajar lo que más puedan de ese cofre hasta llevarlo a un buen nivel, porque después de que tengamos el cofre vamos a aprender a extraer las UVs, es decir, hacer los cortes para que podamos aplicar texturas de forma correcta, que es el siguiente paso. Y creo que el cofre nos puede servir muy bien de ejemplo para llevarlo hasta el último nivel, que sería una pequeña animación y un render de animación. El cofre abriéndose y saliendo algo de ahí, o qué sé yo, cerrándose y atrapando algo, no sé. Algo sencillo, pero que nos permita aprender a animar lo básico, a extraer las UVs. Y vamos a usar el cofre también para el tema de la escultura con detalles. Entonces ya no vamos a traer las imágenes desde afuera, sino vamos a crear las imágenes a partir de escultura y se las vamos a transferir a la malla. Ese sería el plan. Igual tenemos el temario, está en el PDF número 1 del curso. En el 2, que es muy denso, la clase 2 siempre fue muy densa porque entrábamos ya a editar los objetos y todavía hay muchas cosas que se nos pueden escapar. Escríbanlas en el Trello, pregúntenme que yo trato de responderlas, las dudas que tengan. Manuela, que tiene un poco más de experiencia con Blender por el trabajo que nos presentó, de pronto ya le está agarrando el ritmo. Y fíjense que en apenas 2 clases ya estamos hablando de hacer un cofre, de hacer extrusiones, o sea, ya tenemos en la cabeza las cosas principales del lenguaje y más o menos podemos ir intuyendo ciertas cosas. Las que no logren intuir y que necesariamente hay que preguntar, pregúntenlas, que para eso es el curso, ¿no? Y bueno, entonces, si no hay preguntas, comentarios, saludos, críticas, etcétera, nos despedimos. Está, pero igual contento con lo que dice. Bueno, nos vemos, gracias. Bueno, Esteban, que esté muy bien. Chao, buenas noches. Nos vemos, Marcelo. Yo también Chao, quedé Juancho. contenta con mi cofre. Listo. Bueno, Mariluna, terminarlo. Hasta luego, Manuela, que estés bien. Chao, profe. Hasta luego.